Bueno, vamos a hablar sobre este tema, la educación y la desigualdad social en Paraguay. La educación en Paraguay refleja las desigualdades sociales históricas en lugar de corregirlo, decía Juan Carlos Rodríguez, sociólogo y educador. Esta parte de lo que vendría a ser la educación y la desigualdad social, nos cuestionamos mucho nosotros del por qué estamos así, ¿verdad? Del por qué sigue habiendo desigualdad. Porque hablando de históricos, estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de, de una diferencia, de una brecha tremenda entre las zonas urbanas y rurales. Hay esa diferencia tremenda todavía en el sentido de la educación, que los chicos se ven afectados por el por qué no estudian. Algunos chicos trabajan y no pueden estudiar. Trabajan para sustentarle a su familia. Un problema que tenemos también en cuanto a lo histórico de la desigualdad social es la falta de inversión en los colegios, en la escuela. Hay muchas necesidades que debe haber una política de gobierno para impulsar, para promover la educación y cada menos haya la desigualdad social en nuestro territorio, en nuestro país. El objetivo de la clase es analizar cómo el sistema educativo paraguayo puede reproducir o transformar las desigualdades sociales. ¿Y qué nos decía José Carlos Rodríguez, el sociólogo? Una persona muy entendida porque estudia el comportamiento social, y dentro de ese comportamiento social nos encontramos nosotros, los individuos, los políticos, el gobierno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, dentro de todo eso, él menciona que la educación siempre fue históricamente, tiene un reflejo de desigualdad, ¿verdad? En lugar de corregir, vamos a transformar, vamos a luchar si corregimos. Pero ¿qué sucede? Al parecer, nunca tenemos una mirada que nos planteamos para resolver estas situaciones. Y en cuanto al gobierno, le digo nomás una pequeña parte de la diferencia aquí en la región de lo que se destina para la inversión en educación. Es el 3% del Producto Interno Bruto. En otros países eh, hay mucha diferencia. Algunos es 6, otro es 8, otro es 10, otro es 13. Invierten en educación. Imagínense si hacemos un promedio más o menos, nos quedamos en 8 o 9% que se debería de invertir. Pero nuestro país invierte solo el 3%. ¿Y cómo vamos a corregirlo? Es difícil, ¿verdad? Es muy difícil. ¿Y qué es lo que sucede? Seguimos reproduciendo la desigualdad. ¿Qué quiere decir eso? Que de generación a generación va pasando el mismo problema, va pasando las mismas situaciones. Por eso le decía, no se cuestiona, no se
estudia a fondo dónde estamos fallando. Si tenemos que trabajar más en la parte familiar, si tenemos que trabajar más en la parte de lo que se está dando, los programas, o tenemos que tratar de entender y comprender la situación social, cultural, política, económica. En la introducción tenemos la educación paraguaya no es la misma para todos. Eso porque existe diferencia como le estaba mencionando, ¿verdad? En las zonas rurales y urbanas hay mucha diferencia que más adelante vamos a estar tocando. Factores como el lugar de nacimiento, el acceso a tecnología, el tipo de escuela condicionan las oportunidades. Vamos a estar hablando y vamos a coincidir en esto, que algunos nacen en una zona rural, donde depende de la suerte que le acompañe, va a salir una persona exitosa de ahí, porque es diferente la educación por algunos factores, ¿verdad? Y el acceso a tecnología también. El tema donde dice el tipo de escuela condiciona las oportunidades. Vamos a hablar también de la escuela privada o la pública, ¿verdad? A ver un poco, analizar esa parte, ¿verdad? Y acá ya nos dice ya en el problema común que existe en nuestro país, dice, depende de dónde naciste, aprendes más o menos, dice. Y yo veo esa diferencia y viví, eh, es una realidad mía. Nací en Coronel Martínez, zona del Guairá, y empecé mi escuela ahí, hice mi escuela, después por cuestiones de la vida, a los 10 años vine en Ciudad del Este. Y me costó mucho adaptarme, me costó mucho eh, conocer un poco más, ¿verdad? Porque lo que yo se veía, lo que yo conocía no era nada comparando a lo que se daba aquí. Entonces tuve muchos problemas y nunca me quedé en febrero. Anteriormente era febrero y vine luego en un colegio privado a entrar. Me quedé. El quinto grado me quedé en febrero y después ya, después de eso creo que aprendí, ¿verdad? Y me preparé mejor y fui creciendo así. Entonces, muchas personas pasan por esa situación, ¿verdad? Brecha entre zonas rurales y urbanas. Lo que existe, como le estaba diciendo, eh, vamos a decir en términos simples, en la campaña y lo que es en la ciudad, ¿verdad? Y en muchas cosas hay diferencia. Hay diferencia por el hecho de recursos. En la ciudad hay más recursos, en el interior hay menos recursos. Otro problema es la diferencia entre escuelas públicas y privadas.
en nuestro país tenemos esta diferenciación de escuela pública y privada, pero en otro país no existe escuela privada. ¿Por qué? Porque todas las escuelas públicas son buenas, es de calidad la enseñanza. Entonces, nunca luego dieron la oportunidad para que se abra un privado. Y en el Paraguay, de las necesidades en cuanto a la calidad educativa, se van creando instituciones privadas, que no debería ser así, porque ahí ya empezamos ya luego con la desigualdad. Esto no se da solamente en la educación, sino que se da en cuestiones de salud, hospital, hospitales públicos y privados. Acceso limitado a tecnologías, libros, docentes capacitados. Y eso es lo que más notamos cuando hacemos esa diferencia en zonas rurales y urbanas. Y aquí viene la pregunta para ustedes. ¿Qué tenías o o te faltaba en tu escuela primaria o secundaria? Pueden prender su micrófono para escucharle un poco. Prenda nomás. Adelante. Que me faltaba en la escuela primaria, secundaria. Sí, escuela primaria o secundaria. ¿Qué faltaba? ¿Dónde vos entrabas, profe? En mi época, Sí. de todo. Viste que todo a mí me faltaba, que yo vivía en la casa ajena para ingresar a una escuela Ujú. y todo te limitaba. A veces uno le pide al profesor para llevar algo y yo no tenía. Ahí ya hay Ujú. diferencia, ¿verdad? Sí. Así mismo es. Yo todo he vivido en casa ajena para terminar mi escuela y colegio. Y hay demasiada diferencia. Lo que uno vive con su padre, por lo menos. Y yo no tenía esa oportunidad de convivir con mis padres. Pero sigo luchando hasta ahora. Qué bueno, profe. Qué bueno. Es un testimonio realmente conmovedor Así mismo, por- porque es algo familiar, ¿verdad? Es la base de todo. Imagínate si vos te hacía cuesta abajo, o sea que resignaba, ¿verdad? Y no estudiaba. Hoy en día, ¿dónde iba a parar? ¿Dónde iba a así mismo, estar el profesor? así es. Y existen Es- muchas es- realidades desiguales. y esa era mi realidad. Así mismo. Excelente, profe. Gracias por la opinión. A ver si alguien pueda compartir con nosotros algún testimonio sobre la desigualdad que faltaba, que nos faltaba. Hablando de esa brecha de zona rural y zona urbana, cuando un individuo donde le toca estar, está, ¿verdad? Pero el aprendizaje es diferente en cada escenario, ¿verdad? Y la forma también. ¿Qué tal, profe? Bien. Eh, Vos sabés que yo
soy de Paraguarí y Paraguarí. estaba en un pueblo, sí, en un barrio, o sea que es campaña, como le llamaba la gente, así también, Arroyo Pona. Arroyo Pona. Está en el distrito de Zapucay. Sí, conozco. Arro- Arroyo Pona se llama, y entré en la escuela San José, que se llama, que ahora ya tiene colegio también, todo ya. Antes nosotros terminábamos ahí, teníamos que ir caminando hasta Zapucay. En realidad de ida, la siesta nos íbamos en colectivo, pero de venida teníamos que venir toditos caminando porque hasta las 4 de la tarde nomás había colectivo. Mm, Pero mi escuela, Escuela San José, tenía todo. Con lo que en ese tiempo se tenía que contar seguramente, ¿verdad? Para mí por lo menos. Porque eh, los bancos nos faltaban, la escuela bien pintadita y iba creciendo bastante. Yo no sé si, y los maestros muy buenos. Yo me acuerdo muy bien de mis profesoras del primero, segundo, tercer grado. Muy buenas profesoras que hasta ahora algunas nos vemos y se acuerdan así, ¿verdad? Y ya en ese tiempo nosotros tomábamos la leche, esa leche que se prepara, esa leche en polvo, y traíamos, mm, porque realmente nosotros éramos de escasos recursos, en el sentido de mis padres muy trabajadores, no eran, disculpen el ruido, no eran profesionales ellos, pero nosotros vendíamos, yo vendí, soy excelente vendedora de chipa, hasta el colegio prácticamente. Después mi hermana ya así poquito a poquito después fue terminando todo eso, ¿verdad? Vendíamos lechuga, todas esas cosas y nunca nos faltó realmente, pero de tener útiles, así mochilas nuevas, no. Eran los regalos que nos venían de los primos, primas que estaban así como decía de Asunción, pero en la escuela fue para mí muy buena en aquel tiempo y mis profesoras eran bastante exigentes, así un poquito todavía el estilo que ahora no se recomienda tanto, pero en aquel tiempo yo creo que era el sistema así, ¿verdad? Y nos sometíamos más fácilmente, por más de que no demostrábamos nuestra capacidad, tal vez teníamos mucho más que explotar, pero no pudimos por lo que nos restringían. Pero dentro de lo que fue, yo muy bien me tocó mi infancia con mis padres, muy humilde, ya te digo, pero con ellos ahí al lado. O sea que una gracia, un regalo realmente para mí de parte mm. de Dios, ¿verdad? Crecer con mi familia hasta el sexto curso, que fue la última promoción del curso, del sexto curso. Ahí terminó en el año 2003 Qué y bueno, así. Eh, qué calidad. Realmente es muy bueno escucharle, ¿verdad? Porque esto nos emociona y analizamos mejor cada contexto, cada persona vive de una forma diferente las cosas, ¿verdad? Y esto es lo que podemos rescatar, que vos tuviste una infancia con apoyo familiar y el profesor no tuvo tanto, ¿verdad? Pero hoy en día en la ciudad es como no tener apoyo también en algunos chicos se presenta de esta forma, ¿verdad? Porque los padres trabajan y otras personas son los que le cuidan y le educan, ¿verdad? Y le apoya de alguna manera, vamos a decirle, pero no, es un apoyo bastante fundamental para el crecimiento y el desarrollo del chico, ¿verdad? Necesita mucho el apoyo siempre de, de los padres, los chicos, para que realmente emocionalmente pueda estar tranquilo también, ¿verdad? ¿En qué consiste la educación y la desigualdad social en Paraguay? La desigualdad es en acceso y calidad. Ahí recién estuvimos hablando, eh, por suerte en tu colegio tenía todo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en la zona rural? ¿Qué pasa cuando
la escuela tiene, por decir, hasta el sexto grado nomás. Y después allá a 30 kilómetros hay uno que tiene todo. Y la gente, algunos dejan, abandonan su estudio. Y eso ya es una desigualdad. ¿Por qué? Porque no todos tienen la misma oportunidad de asistir en un colegio, ¿verdad? La desigualdad educativa en cuanto a la calidad, esto conlleva muchas cosas y lastimosamente voy escuchando que cada día más son demasiado permisivos. Este es un sistema, ¿verdad? ¿Quién es el que maneja el sistema? El MEC. El MEC en alguna zona, por ejemplo, anteriormente el uniforme era uniforme. Tenía que irte así, pero hoy en día los alumnos, en muchos sentidos, no se viste acorde o no lleva el uniforme. Y tal vez porque sea una realidad nuestra, el MEC flexibiliza bastante en ese sentido, ¿verdad? O a los alumnos no se le puede aplazar, ¿no? Porque la supervisión te van a llamar. El profesor tiene que presentar muchísimos documentos y le llega a aplazar a un alumno. Le hace trabajar mal y después le da otra oportunidad para rendir porque el alumno tiene que seguir estudiando. Eh, la desigualdad también en algunas regiones hay pluriclase, o sea que vamos a suponer así, primero, segundo, tercer grado tiene un profesor. Y eso, por ejemplo, ¿cómo se le va a enseñar si son diferentes etapas? Es complicado. El profesor hace maniobra. Brecha post pandemia. Después de la pandemia hubo la brecha tecnológica. Eso es lo que más, la pandemia nos trae mucho recuerdo de la tecnología, ¿verdad? Que los profesores empezaron por algunos medios para enseñar, ¿verdad? Algunos no tenían internet, otros no tenían celular, usaba de su mamá, no tenía comodidad y eso dificultó, fue lo que provocó más desigualdad. ¿Por qué? Porque algunos salieron del colegio y en la universidad mismo eso ocurrió también. Algunos salieron y lo que salieron en la época de pandemia les costó muchísimo más recuperar. Porque lo que se fueron, ¿verdad? Lo que hicieron en época de pandemia, eh, empezaron a ganar capacidad o habilidad tecnológica. Y después algunos alumnos viene, ¿verdad? Viene lo que salieron. Igual se sigue usando la tecnología después de la pandemia, ¿verdad? Entonces choca con esa realidad y le dificulta muchísimo más. La educación como inclusión o exclusión. Y ese es un tema que se está debatiendo ahora sobre, pedimos mucha la equidad, la igualdad para todos, ¿verdad? Las personas con diferentes capacidades. eh, ¿Cómo un docente va a ser el, el, el estándar, la bandera del Estado es la inclusión, ¿verdad? Pero ¿cómo un docente con 45 alumnos va, va a atenderle como requiere una persona que tiene capacidad diferente?
Ellos quieren hacer la inclusión, pero no ponen recursos para que eso suceda. Y catutan allá 3, 4 profesores más allá muy en la clase de tenido y atender especialmente la que tienen capacidad diferente, etcétera, etcétera. Las políticas públicas, la equidad o el privilegio. La educación es un derecho, gente. Y por ende debe haber esa igualdad y la oportunidad para todos que puedan estudiar. Y para algunos es imposible estudiar. Haciendo una comparación con lo que es la universidad pública, vamos a decir, de acá de Ciudad del Este nomás. No todos tienen esa facilidad, esa oportunidad de acceder. ¿Por qué? Porque los alumnos son trabajadores y la exigencia que les pone. Y otra cosa, algunas de las aulas se dan de día y el ser humano tiene que trabajar. Rural versus urbano. Famoso la campaña versus la ciudad. Zona urbana. Teníamos internet, docentes especializados, materiales a disposición, digital. Zona rural, escuela multigrado. Eso es lo que le estaba mencionando, que quinto, sexto y eso unen en una clase y el profesor les enseña. Y ese multigrado, cuando me iba en la especialización en a disertar en Itacurú, me enteré que en esa ciudad existe este mecanismo y un docente me dijo que no sabía qué hacer porque había demasiada diferencia en el aprendizaje. Y lo que más encontró es que no leían ni no comprendían los chicos. Entonces él apuntó más a eso para que pueda lograr, ¿verdad? Algo principal que es de saber leer. Otro tema, camino intransitable, sin recursos. Recurso eh, económico es lo que afecta más. ¿Quién aprende más? ¿Quién tiene más oportunidades? A ver si me responden un poco. ¿Quién aprende más? ¿Quién tiene más oportunidades? Y de la Daniel, zona urbana puede ser. de la zona urbana. Viste que vos hablaste a mí me toca hacer también nuestra escuela queda de Itacurú de 50 kilómetros chino y ahí es plurigrado. ¿En serio, En, profe? sí, mi hija es sexto grado ahora y ellos cuarto, quinto, sexto entran en una sala. Y primero, segundo, tercero en una sala. Un profesor cada uno. Y es así mismo. Y el camino, yo entro 13 kilómetros, Tierra Roja, y hoy, por ejemplo, no pude irme porque no da para ir. Y queda 30 kilómetros de mi casa. Y es Sí, difícil, es muy difícil así. Y para mí que es la zona urbana que se aprende más, ¿verdad? sí. Esa es la situación nuestra. En Itacurú Gracias. existe. Sí, Realmente a mí me sorprendió eso, profe. A mí sí, me sorprendió porque nunca escuché por acá que eso existía. existe. Y Existe bueno, hasta. No sé si vos podés ir a venir a mirar ahora en nuestra zona. Le invito sí, alguna vez para ir a ver la situación real. Así mismo, profe. me fui hasta Chinocué, me fui
creo que fue este año, al principio de año, me fui a visitar algunas instituciones y realmente, profe, como decir, queda muy distante. Sí, Y la comunidad y hospital, la escuela o colegio, o alguno de tus mm, separados, y hoy. Escuela A, sí, deja colegio, amoite. vamos a meter, sí. Pero en primera línea hay bastante alumnos, pero donde yo voy es por escasez de alumnos. Dice. Por eso que ellos utilizan un docente cada 3 grados. Ujú. Y este año creo que uno se va a jubilar y no sé qué va a pasar ahora del rubro y no sabemos si va a venir uno o qué va a pasar. Y sí, profe. Y esperemos que sea lo mejor para la comunidad, Y hay una porque escuela 3 kilómetros más hacia ahí, hay un unidocente también desde primer grado hasta sexto grado. en serio, Sí, así mismo. Escuela Paz del Chaco. se llama. Sí, base 10 chino, chino y Ah, mira, un poco. así mismo. Qué jodido, pero Y no tiene ni auxiliar, profe. no, no tiene. Y- Solo los docentes tienen, un docente tiene capacitación en la supervisión a veces. Ella pierde ya un día de clase ya también. Ujú. Y tiene que hacer gestiones. Es difícil. Sí, Esa es la situación. entiendo, profe. Sí, Como uno puede, entonces sí, va hay que haciendo hacer las cosas. así mismo. Y esa es nuestra Eh, realidad, ¿verdad? Y esa es Sobre la realidad. sobre el punto, ahí quiero nomás decir que en las zonas rurales, 2 zonas rurales se pueden comparar y que a mí me sorprende también lo que dice el compañero, porque para mí eso es extremo en cuanto a lo público. Sí. Allá ahí es zona rural también, pero tienen hasta turno, o sea que un día, hasta las 3 de la tarde, una escuelita pública que siempre espectacular fue la atención, todo, y tiene toditos los grados, y tiene, por decirte, no sé si cuántos alumnos tienen en su grado, pero creo que era poquito también, pero cada aula con su grado, con su profesor, y cómo es el mismo, solo que es diferente, pero para mí es cerca todavía el lugar donde él indica, ¿verdad? Pero por lo visto que no. Y hay esa Mm, diferencia abismal en cuanto a lo que a lo que es. sí. Y tocamos cada realidad que hay que estudiar del por qué, ¿verdad? Pero vemos esa necesidad también de, de que realmente puedan estructurar mejor, ¿verdad? En cuanto a recursos humanos, en cuanto a recursos también físicos y hacer bien los cálculos cuando se va a construir un colegio, cuando se va a construir una escuela. eh, Inclusive ellos tienen que estudiar la comunidad mismo, ¿verdad? La proyección de crecimiento de la criatura para que se haga eso, ¿verdad? Porque la base de todo es la educación y nadie tiene que perder eso, ¿verdad? Pero nosotros para que ellos no pierdan, cada día somos más flexibles, cada día somos más tolerantes. Y eso es el sistema del MEC, ¿verdad? Pero no debería ser así. Deberíamos buscar otro mecanismo y dar respuesta a las necesidades, porque existen varias necesidades. Vamos a, hipotéticamente, ¿qué sucede? Dice el profesor, del primer grado al sexto grado, un docente. ¿Qué sucede si ese docente no está capacitado? ¿Cómo está formando a esos chicos? ¿Qué vamos a esperar de la educación de esos chicos? Entonces, otra cuestión que podemos analizar también. El profesor es buenísimo, pero
el entorno de la comunidad. O sea que los padres afecta el desarrollo normal de los chicos. No le apoya. Entonces es algo muy, muy complicado esto. El tema de la desigualdad. La brecha tecnológica, estábamos hablando de la pandemia, ¿verdad? Miles de niños quedaron fuera del sistema por falta de conexión a dispositivos. Eso es lo que estábamos diciendo. La escuela digital aceleró la desigualdad, porque algunos fueron afectados. Otra cosa era si el gobierno de una empezaba a ayudar también con el tema del internet. Pero no hay pues intención política. Ustedes sabían que el que tiene, vamos a decir, la autorización, el que trae internet al Paraguay es Copaco. Y Copaco es el que le vende a los demás, ya sea Tigo, Personal, Claro, etcétera, etcétera. Y ni así en alguna zona no hacen llegar la tecnología. Entonces siempre va a haber desigualdad. De eso hablábamos. Del reflejo de las desigualdades sociales históricas, decía. Que nunca se tiene la voluntad para corregirla. Eso nos decía José Carlos Rodríguez, un sociólogo y un profesor que se preocupó de esta situación. El rol de la educación. Y esto Paulo Freire decía que la educación no va a cambiar el mundo, sino que la educación debe cambiar a las personas, a los estudiantes, a los que se están formando para que cambie el mundo. Eso decía Paulo Freire sobre el rol real de la educación. Pero ¿qué es lo que nos venden? Que la educación va a cambiar el país. Estamos construyendo escuelas. Estamos creando el hambre cero. Pero voy a decirle una opinión muy subjetiva. Muy subjetiva. Y es algo muy natural lo que le voy a mencionar. El hambre cero, gente, está mal enfocado. ¿Por qué le digo? Porque el que tiene que alimentar y darle de comer son los padres. Entonces, la vía más correspondiente de que nos falte el pan de cada día en el hogar debe ser de crear fuente de trabajo para que los padres puedan trabajar y darle a las personas o a los hijos el alimento que necesita y el acompañamiento que necesita. Porque ¿quién controla si el chico que se va en el colegio come? ¿Qué come?
De eso es lo que estábamos hablando. Poco se cuestiona y algunas veces nada se cuestiona. ¿Y qué es lo que estamos sembrando? Estamos sembrando más corrupción. Porque algunas veces se llevan, se roban, vemos en la tele, se roban los insumos para los chicos. Algunos casos sí que la directora vende o la directora lleva en su casa. Estás ahí ya en Dulan y en la fechoría que se realiza. Que uno o dos empresas multimillonarias ganó para todo lo que es el hambre cero. Y se estudió en el contexto social, en el beneficio social que de los productores puedan comprar los productos. En algunas zonas sí, en algunas zonas no. Porque como todo esto se mueve por política, sabemos cuál es la historia. Es algo muy profundo que tenemos que dimensionar, no ser populista, porque sabemos que le voy a dar a los chicos alimentos, te voy a pata. Y seguimos cometiendo errores y no podemos corregirlo. Eso es más o menos para tapar tantos problemas que hay. Van haciendo cuestiones muy populistas. Y tenemos que entender nomás de los conceptos básicos. Me recuerdo, la economía era oikos, administrador del hogar. ¿Quiénes eran el administrador del hogar? Eh, el hombre. Anteriormente es el que salía a cazar para darle alimentos a los hijos, a la familia en sí. Y bueno, y en ese sentido debe haber fuente de trabajo nomás. Debemos crear fuente de trabajo. ¿Estamos educando para repetir el sistema o para transformarlo? ¿Me pueden ayudar con eso, por favor? ¿Estamos educando para repetir el sistema? O sea que para repetir otra vez lo que ya estamos, en lo que estamos mal, o debemos de cambiar. Un autor decía, Piaget, creo que el que dijo esto, que el principal objetivo de la educación, el principal objetivo de la educación debe ser capacitarle a las personas para que hagan cosas nuevas, no para repetir. Porque la repetición, el fallo que siempre se da, se hace la misma cosa, se va mutando de generación en generación. Entonces nuestra enseñanza debe ser siempre de hacer cosas nuevas, de buscar cosas nuevas, de buscar un espacio que donde podamos encontrar nuestra vocación.
Para el docente es una vocación de educador. Y debemos compartir las miradas o pensamientos de los autores que sabiamente compartieron su idea. La política educativa y equidad. La política educativa surge por parte del gobierno. Veo mucho que se hace beca Antonio López, que son ya para profesionales, beca de Itaipú, pero siempre escuchamos plagueo, que, que hay mucha corrupción, que se vende examen, esto que aquello. Programas inclusivos, algunos porque viven, qué sé yo, en las áreas, no tienen supuestamente posibilidad de entrar en las becas. Falta de seguimiento real en las becas y programas. No se controla, sino que es todo amañado. Leyes que promueven derechos, ausencia del enfoque territorial e intercultural para que haya equidad. Y hoy en día, como pululan los extranjeros, estudiantes brasileros, a ellos en algunas cosas para que estudien, se les pide un montón de cosas, porque es brasilero no. Entonces, ¿dónde hay la igualdad? A ver, breve historia, dice, Ana, 10 años de una comunidad indígena, camina 3 kilómetros diarios para asistir a clase. No tiene cuaderno ni zapatos, pero sueña con ser maestra. Imagínense un poco, 3 kilómetros camina. No tiene cuaderno ni zapatos, dice, pero tiene un sueño. Quiere ser maestra, quiere formarle a la persona. Qué noble es su sueño, su pensamiento. Y dice la pregunta, ¿qué tendría que pasar para que su sueño no dependa solo de su esfuerzo? A ver, le escucho. Pueden prender su micrófono, por favor. ¿Qué tendría que pasar para que Ana se convierta en maestra? Pero si tiene esa vocación que de querer hacer, yo creo que puede llegar a su objetivo. Puede llegar, ¿verdad? Como yo fui también así que no tenía prácticamente padre y mamá y con el esfuerzo uno llega. Sí. Para mí que eso, ¿verdad? Si tiene un sueño, creo que se le va a cumplir con el esfuerzo. Ujú. Esa es mi opinión. Sí. Excelente, bro. A ver, tenemos un estudio de caso. San Juan del Ñembucú, comunidad sin colegio secundario, dice. Lucía, 14 años, abandonó la escuela porque no había opción cerca. Pregunta para el aula, para ustedes. ¿Qué soluciones se pueden implementar desde la comunidad y el Estado? ¿Qué se puede hacer? Y debería buscar, como usted dijo que se debe plantear en qué lugar construir una escuela o colegio. Sí, Y debe hacer el eso, estudio ahora. sí, estudio del lugar, ¿verdad? Creo que eso. Sí,
categóricamente la comunidad debe preocuparse por eso, ¿verdad? Sí, Al verse ya, ¿cómo no van a visualizar eh, si ya estaba, vamos a decir, ya sabe ya que no hay colegio ahí y perdón, Lucía está estudiando, va a llegar en 2 años, ya va a terminar ya, entonces en 2 años ya tienen que gestionar la comunidad ante el Estado a- para que haga un colegio y siga. así mismo. Para mí esa es la solución. Bien. Bueno, la conclusión, la educación debe ser una herramienta de equidad, ¿verdad? Siempre buscar eso, no de la desigualdad. Pero para eso nosotros tenemos que reconocer esos errores históricos que tenemos de la desigualdad social y también afecta a la educación directamente, ¿verdad? Ver, observar y actuar, ¿verdad? Con eso únicamente vamos a salir a flote, ¿verdad? Vamos a ser más futuristas y educarle a los alumnos como corresponde, enseñarle a ser competente, el saber hacer y ser. Y yo creo que después, de acuerdo a la promoción, a cómo un docente le llega para que le convenza que sea un autor de cambio en la sociedad, ¿verdad? Para eso hay que trabajarle a los alumnos en todas las dimensiones y hay que hacerle partícipe siempre de las ideas, de los pensamientos, para que más adelante pueda replicar y servirle a su comunidad. Bien, este fue nuestro tema de hoy.